Hola cocinillas, bienvenidos a la cocina de Lila, tu canal de cocina fácil donde la protagonista es la receta. Hoy te voy a enseñar cómo hacer huevos en salsa, una receta de huevos en la que no podrás dejar de mojar pan. En primer lugar debes cocer los huevos, para ello ponlos durante 10 minutos en un cazo con agua hirviendo. Transcurrido este tiempo, sácalos y déjalos enfriar. Trocea después los ajos muy pequeños. Haz lo mismo con la cebolla. Y finalmente pica el perejil. Cuando los huevos estén fríos, pélalos y pártelos por la mitad. A continuación pon un cazo a fuego medio con abundante aceite y mientras bate un huevo añadiéndole un poquito de sal. Cuando tengas caliente el aceite, pasa los huevos que cortaste antes por harina primero. Y después por el huevo que batiste. Recuerda que al final del vídeo te dejo la lista de ingredientes y cantidades de esta receta. De inmediato ve poniéndolos en la sartén. Deberás freírlos hasta que estén dorados por ambos lados. Después resérvalos en un plato con papel absorbente para eliminarles el exceso de aceite. Empieza entonces el sofrito. Para ello pon aceite en la sartén a fuego medio. De inmediato añade el ajo picado. Agrega también la cebolla. Y cocínalo todo hasta que el sofrito esté ligeramente dorado. Añade entonces una cucharada de harina y tuéstala un minuto removiendo constantemente. Después añade el vino y déjalo reducir hasta que el alcohol se evapore por completo. En ese momento agrega el caldo y deja que arranque a hervir. Cocina todo unos 5 minutos y baja entonces el fuego al mínimo. Pon ahora los huevos rebozados que antes reservaste. Y cocínalos durante 8 minutos por cada lado. Es muy importante que el fuego esté suave para que no se desprenda el rebozado de los huevos. Como ves, queda un plato chulísimo, sencillo y delicioso, que a todos les encantará. Para terminarlo puedes añadirle un poco del perejil fresco que picaste antes. Ahora dime en los comentarios qué guarnición le pondrías tú a estos huevos en salsa. Recuerda que tienes esta y muchas más recetas disponibles en mi sitio web lacocinadelila.com. Si esta receta te ha gustado, compártela en tus redes sociales y no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para que te pueda avisar cuando suba una nueva receta. Ahora toma nota de los ingredientes y cantidades que he utilizado para hacer estos huevos en salsa. ¡Hasta la próxima!